Chicos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Vamos a retomar, recordamos que la clase pasada estábamos hablando sobre los pueblos precolombinos, cómo fue la población de nuestro país, cómo llegaron los diferentes grupos a nuestro territorio nacional. Vamos a ver cuáles fueron esas primeras organizaciones que se empezaron a asentar en el territorio colombiano. Entonces, recordemos, para los que no tengan claro esta parte, que los primeros habitantes fueron grupos indígenas y entre esos primeros grupos indígenas que tenemos en Colombia se destacaron principalmente 11. Tenemos a los muiscas, los taironas, los pastos, los guambianos, los paeses, los enúes, los quimbaya, los pijaos, motilones, guayús y calimas. Estas fueron las principales tribus indígenas que encontramos a lo largo del país. Muchos de ellos estaban relacionados unos entre otros y tenían unos grupos de conexión que ya vamos a ver más adelante cuáles eran. Vamos a iniciar con los muiscas. La tribu de los muiscas era el pueblo indígena que se situó en la cordillera oriental de Colombia, en lo que hoy conocemos puntualmente como el altiplano cundiboyacense. Ellos se caracterizaban por tener una cultura religiosa especial, cuyo dios poderoso, el dios máximo, el dios supremo, era Chiminigagua, que traduce creador de todas las cosas según la mitología chibcha. También tenían otros dioses como Sua o Tsue, que era el nombre que Chiminigagua le da al sol. Recordemos, aquí haciendo un paréntesis, que de este término Sua proviene el nombre de nuestro municipio Suacha, que traduce Dios varón del sol. Teníamos también la diosa Chía o Chie también, que fue el nombre que Chiminigagua le da al nombre de la luna. Recordemos que también hay otro municipio que se encuentra al norte de Bogotá que recibe el nombre de Chía y es el homenaje que se le hace a la diosa de la luna. Los muiscas tenían una forma de gobierno determinada en donde existía un zipa o un saque y esos a su vez daban el poder o designaban también como colaboradores, como gobernantes de diferentes zonas a los caciques o usaquis. Y ellos a su vez tenían unos jeques o unos sacerdotes que lideraban a las tribus y dentro de sus tribus entonces habían quienes se dedicaban a la parte de la agricultura o eran guerreros, que eran las personas que se dedicaban a cuidar a sus familias y a los espacios que ellos tenían habitados. Y habían otros que eran los comerciantes y artesanos, que eran los que se dedicaban a vender y a comercializar pues, los productos que ellos generaban. Dentro de la economía, entonces ellos cultivaban una gran variedad de productos, pero por sobre todo se caracterizaron por cultivar lo que era el maíz. Es el producto básico. Hoy en día, estas tradiciones de preparaciones siguen muy vigentes en el país y encontramos diferentes productos a base de maíz. Por ejemplo, uno de los más tradicionales que aún se consiguen es la chicha, que es una bebida fermentada, es decir, que tiene alcohol y produce un estado de embriaguez en las personas. Este producto lo utilizaban cuando tenían celebraciones, consumían este producto en estas ocasiones. También los envueltos de maíz, las arepas de maíz son otros de los productos que mantienen mucha vigencia hoy en día. Otro que es muy producido, sobre todo aquí en nuestro municipio de Soacha, son las almojábanas y el masato, o el masato como tal. Los muiscas fueron grandes orfebres. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajaban el oro. Ellos encontraron, sabían dónde podían extraer el oro y a partir de ello, dando el valor que tiene actualmente el oro, empiezan a crear diferentes joyas y piezas que ubicaban en los cuerpos de los sacerdotes, de los líderes de sus tribus al momento de realizar
eventos religiosos a los dioses, como lo era la leyenda del Dorado. Algunas de estas piezas también eran en barro, también generaban cerámicas, y las principales muestras de ellas las encontramos en el Museo del Oro de Bogotá. El otro grupo grande que tuvimos muy representativo es el grupo de los Taironas. Fue un grupo indígena que habitó puntualmente en lo que es la costa norte de Colombia, en la región Caribe. Más exactamente habitaron lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta. En este lugar hay una ciudad, bueno, varias ciudades. Dentro de la sierra, hace pues, relativamente poco, hablamos 70, 80 años, se descubre lo que es la Ciudad Perdida. Esta ciudad es un complejo de terrazas, como los que vemos en la imagen, que están dentro de la sierra, cubiertas por una espesa vegetación que no permitía verse muy fácilmente. Esta ciudad hacía parte del mito o de la leyenda del Dorado, en la cual decían que era una ciudad que estaba construida netamente con oro. Lo complejo de estas construcciones que tenían los Taironas en esta ciudad era que al encontrarse a una gran altura y en medio del relieve, que es un relieve montañoso, tuvieron una ingeniería bastante fuerte, bastante capaz de crear este tipo de terrazas muy planas y de gran estabilidad que ha permitido durar muchos años. Esta ciudad fue la capital cultural de los Taironas entre el año 800 y fue habitada hasta el año de 1600. Dese cuenta que esta ciudad estuvo habitada casi más o menos 100 años después, hasta 100 años después de la llegada de los españoles a tierras americanas. La economía de los Taironas era muy similar a la de los muiscas, básicamente era agrícola, cultivaban el maíz, también auyama, frijol, arracacha o yuca. Los indígenas aprovechaban la variedad de los pisos térmicos que se encuentran en la sierra para generar cosechas de diferentes productos. De allí la importancia de este territorio para ellos. Además, tuvieron un alto consumo del pescado debido a la cantidad de afluentes que hay tanto en la sierra como en los alrededores en el Mar Caribe. También fueron unos grandes orfebres. Ellos también realizaron grandes piezas en oro que se ubicaban como joyas en los cuerpos de los gobernantes y de los sacerdotes para hacer los rituales religiosos y ofrendas a los diferentes dioses, dentro de las que podemos encontrar como las narigueras y las orejeras. En el caso de los Taironas, también se desarrollaron otro tipo de arte, que fue el arte tejido. Ellos, a raíz de las lanas y demás productos que encontraban dentro de sus recursos, empezaron a tejer, y encontramos incluso hoy en día, cuando las personas que han tenido la oportunidad de ir a Santa Marta, a Cartagena, a Riohacha, La Guajira, encontramos mucha variedad de este tipo de carteras, de bolsos, el cual tiene una serie de patrones que tienen un significado, no son patrones al azar. Muchos de estos patrones hacen referencia al proceso de cultivo o hacen referencia a dioses y demás. Otras familias que tenemos los pastos, que son familias, grupos indígenas que se ubicaban en la región sur, al igual que los guambianos y los paeses o nasa. Estos grupos se encontraban ubicados en la región del Valle del Cauca y el Cauca. Los grupos zenús se ubicaron en la costa norte, más exactamente en el departamento del Córdoba. Tenemos a los quimbayas, que se ubicaron en la región
del eje cafetero, más exactamente hacia el departamento de Armenia. Tenemos a los Pijaos también, que son un grupo indígena que habitó la región del Tolima Grande, incluso uno de los más reconocidos. Hay un equipo de fútbol cuyo hincha más reconocido es utilizar la indumentaria del indio Pijao, que es el equipo del Tolima. Tenemos a los Motilones, que fueron un grupo indígena que habitó la región del norte de Santander y Santander, más exactamente hacia la parte de Cúcuta, cuyo equipo recibe el apodo de los Motilones también, equipo de fútbol, para que lo tengan en relación y tengan ustedes como hacer una forma de aprenderse estos grupos que son importantes tener en cuenta para lo que es el conocimiento de nuestra cultura general. Tenemos los Guayú, que son habitantes de la costa norte, que eran muy allegados a los Tairona, era una familia allegada al grupo Tairona. Y los Calima, que se encontraron también a lo largo del país como tal. Bueno, por hoy dejamos hasta acá y en la próxima clase vamos a hablar sobre las familias lingüísticas que tuvimos en el país. Espero que les haya gustado, que tengan un buen día.